Hola chicos, bienvenidos a nuestro episodio de Las Cosas Como Son. Qué gusto saludarles, qué gusto verles ahí conectados, qué gusto verles compartiendo los episodios, que les haya gustado, que les haya edificado. Gracias, suscríbanse al canal, gracias a los que lo han hecho. Compártelo con sus amigos para que puedan también disfrutar de lo que estamos hablando acá. Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo hoy por primera vez y a los que nos han visto desde el capítulo número 1. Gracias por acompañarnos en todas estas conversaciones que hemos tenido. Esperamos que este capítulo del día de hoy les edifique tanto como los anteriores y que nos puedan seguir viendo por este medio. Ok, les habla el Junior por acá. Señores, tengo gripe, no es lo que piensan, pero bueno, damos gracias a Dios en este 2021. Arrancamos, iniciamos con todo, con gripe o sin gripe, pero estamos dispuestos para seguir llevando un mensaje que edifica, un mensaje que suma a nuestras mentes, a nuestro corazón, un contenido que no daña, que no distorsiona la vida. Y bueno, seguimos, gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante también, no sé cuál es el tema. El tema de hoy es ¿cómo detectar a un falso cristiano? Lo primero que se me viene a la cabeza es una historia de un señor que al principio de la cuarentena llegó a la casa diciendo que era parte de una fundación que le daba comida a unos niños y que hacía un comedor y yo no sé qué. Y entonces, por el tema de la pandemia, él estaba muy preocupado porque no le estaban llegando los recursos como tenía que ser. Entonces decidieron todos ellos salir a la calle a buscar apoyo de las personas de las casas, pues, a ver, del sector, a ver si... No, era de un sector por allá, o sea, ni siquiera sé, no me acuerdo dónde era. Pero fueron a las casas de allá de Fundalara a pedir comida, ¿no? Y entonces le decía a mi abuela que ellos eran una fundación cristiana, él era cristiano, que yo no sé qué, que predicaban la palabra, que tú sabes. Y aparentemente, pues, quizás por el lenguaje o la forma como se expresaba, uno decía, bueno, por lo menos conoces algo de Dios. Y bueno, mi abuela le dijo que nosotros éramos cristianos y tal, y bueno, ella generosamente lo ayudó, les ayudó, le dio varias cosas ahí. Y entonces el señor llegó el siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día, y o sea, venía todos los días había que salirle y o sea, quería que le regalara algo. Y si no era así, le decía, bueno, pero yo le arreglo aquí el monte para que me dé algo, no sé qué. Así venía todos los días. Pero ese no era el mayor problema, ¿verdad? Porque al final, bueno, era solo lo que estaba pidiendo, ¿no? Sino que a nosotros nos decía que era cristiano, pero a la vecina de al lado le daba tratados católicos, ¿no? Y le hacía entender a la vecina que era católica. Entonces... Era un camaleón, pues. Sí, o sea, dependiendo cómo eran las circunstancias, si le tocaba un testigo de Jehová, pues él se ponía Si su era un saco ateo, y era ateo. sacaba su paraguas y así, pues, poco a poco ahí. Y entonces me llama muchísimo la atención porque o sea, cómo nos podemos engañar a veces, ¿no? Y tratando de ver, o sea, nosotros creíamos que era cristiano, quizás no un cristiano así, tú sabes, pero por lo menos que conocía la palabra, pero yo creo que no. Sí. Hoy en día creo que no. Lo que pasa es que el problema no es que mienta, el problema es que te creo. Es una canción por ahí, los mundanos se recordarán. Pero no sé si era el mismo, pero en mi casa también había alguien, pasó en pocas oportunidades porque le salió fue mi cuñado y él decía que era cristiano y que iba a hacer una actividad cerca de la cancha de mi casa. Y bueno, resulta que el hombre, bueno, sí, hasta la hora es la actividad, los esperamos. Entonces mi cuñado tenía cierta duda y empieza a hacerles muchas preguntas. Bueno, el hombre se las respondió y él dijo, bueno, dale, yo voy a estar ahora en la cancha, yo voy para allá, le dice mi cuñado. Mi cuñado le dio una comida igual, cayó por inocente porque cuando llegó no había ninguna actividad. Después a los días el hombre regresó y le dijo, mira, ¿qué pasó? Yo no vi ninguna... porque él empezó otra vez con el lenguaje cristiano.
Y él le dice, mira, ¿qué pasó? Yo fui para la actividad y no, es que tuvimos unos percances y tal, pero sí vamos a estar allá. Total que esta vez él no le quiso dar. Y bueno, se dio cuenta de que era una persona que estaba pidiendo, que decía que era cristiano y no era nada de eso. Entonces yo creo que mucha gente se acerca o dice que es cristiano para beneficios personales, bien sea porque van a saciar una necesidad física, como es la comida, o aquellos que se acercan a la iglesia buscando a la sierva para saciar esa necesidad de la carne, por así decirlo. Pero sí, y con eso tenemos que estar muy pendientes. Yo creo que si inventarían esa maquinita, hay una maquinita que te detecta la temperatura, Sí. que la pusieran allí a ver si es un verdadero o falso cristiano. Salía en rojo. Sí, pero de verdad que hace falta porque muchas veces caemos por inocentes, pero con el transcurso del tiempo hemos aprendido a cómo identificar un falso cristiano. Y una de las cosas cómo identificarlo, creo yo, es de cerca, porque uno de lejos uno no puede, de lejos todo el mundo es santo, de lejos todo el mundo es perfecto, pero solo cuando convives y te relacionas con esa persona, creo que lo identificas ya. Yo creo que una de las cosas que nos debe dar mucha alarma es cuando una persona repite tanto que es cristiano. Porque yo conozco una familia que le sucedió que llegó un señor diciendo, no, que yo vendo gasolina barata, la tengo en no sé cuánto, porque yo soy cristiano y a mí me gusta ayudar a la gente. Entonces ellos, en serio, no sé qué, sí, sí, yo soy cristiano y no sé qué. Entonces, la persona decía, pero ¿por qué repite tanto que es cristiano? Lo repite a cada rato, ya no los dijo. Y eso les creó una alarma a ellos. Pero sin embargo, como estaba muy barata, ellos no hicieron mucho caso. Y resulta que era una estafa. Ellos pagaron y la persona, pues, más nunca los volvieron a ver. Se fue con la plata. Evidentemente. Era una estafa. Entonces yo creo que ese debe ser como que una alerta. Cuando una persona es cristiana, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces no dicen que son cristianos, pero las personas le preguntan. Y porque hay características muchas veces en ti, pues que te delata, por así decirlo. Bueno, si nos están Pero, viendo un falso cristiano, note ahí, no repetir que soy cristiano. Sí, pero por es favor. muy importante. Y una de las cosas que dice Anderson también me gusta mucho, y es que cuando tú convives con una persona, tú también sabes si es cristiano. Es muy fácil mentir por un tiempo, es muy fácil aparentar ser cristiano por un tiempo, pero recuerda que ser cristiano es vivirlo cada día. Entonces ya cuando es mucho tiempo, pues tú no lo vas a hacer. Y me pasó con una persona también que yo me iba todos los días con ella en el ruta, y es una persona que dice ser cristiana, que dice creer en Dios, pero entonces cuando íbamos en el ruta, la persona, si venía un viejito, se tapaba. Entonces era como que, no, pero si es tan viejito y ve que no hay puesto, ¿para qué se monta? Decía. Entonces yo así como que, o si venía una persona embarazada, decía, ay, pero ¿para qué se monta embarazada? Que el esposo le pague un libre o no sé qué, cosas, comentarios así, que tú te das cuenta que realmente en su corazón no hay una verdadera transformación, porque lo que tú muestras es lo que ya el Señor transformó en ti, en tu corazón. Eso es lo que tú comienzas a mostrar cuando eres cristiano, los frutos que lo que va dando fruto en ti por lo que hizo el Señor ya. ¿Qué es ser cristiano, no? A mí me llama mucho la atención esa pregunta porque a Jesús no lo podemos catalogar como cristiano, ¿no? Porque él era el Señor y en ese momento no había el cristianismo como tal, ¿no? Pero ¿qué significa ser cristiano? Y es sencillamente seguir a Jesús, ¿no? Ser como Él. Y me llama la atención lo que dices porque ¿cuál es la esencia del cristianismo? Es que queremos parecernos cada día más como Jesús. Entonces, si conoces a una persona que quizás no tenga esa intención de buscar cada día ser más como Jesús, entonces yo creo que él no es un verdadero cristiano. Así. Incluso, no sé si es bueno, la gente normalmente dice que los cristianos es una expresión de mini Cristo. Sí. No sé si es una palabra del origen, no lo tengo muy claro, pero yo sé que las personas dicen que el ser cristiano es un mini Cristo. Y yo lo creo profundamente así, ¿no?
porque ese es el llamado que encontramos en la Biblia de Jesús para con nosotros, ser igual a mí. Sí. Pero nosotros debemos estar muy pendientes cómo las personas hablan, ¿sí? Eh, Hay muchos casos en las iglesias y bueno, este programa se llama Las cosas como son y hay personas en la iglesia, recuerdo la historia de un hombre que se acercó a una iglesia diciendo que era cristiano, igual conocía de la palabra, todo, conocía estructura, pero el hombre tenía muchas debilidades todavía, como todos los tenemos, pero la debilidad de él la disfrazaba a través de ser cristiano. Resulta que el hombre se ganó la confianza del pastor, de mucha gente, y terminó comiéndose a muchas mujeres dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque decía que era cristiano. Entonces, cuando el pastor se entera de todo esto, va y obviamente lo expulsa porque la persona estaba haciendo daño. Pero uno tiene que saber identificar. Eh, yo les comentaba que hay una amiga que también me dice, no, o sea, dentro de la iglesia, una persona que me, chanceando de una vez me dice, mira, la experiencia que yo sentí cuando te conocí fue la misma experiencia que yo sentí cuando conocí a Dios. Entonces, Qué vagabunda. ahí empieza, y entonces se la tiraba a él, desesperado por allá, y o sea, como dice, pues tiraba maicitos para ver quién caía. Entonces, ahí la chica, y obviamente los chicos también, debemos aprender a identificar cómo habla esa persona. Esa persona puede decir que es cristiana, pero cuando tú te relacionas, eres cristiano, que mira, vamos para tal parte, vamos para allá, tú puedes invitarlo y a ciertas reuniones, ok, le invitas, y observas cómo se comporta. Porque si no es cristiano, en algún momento va a perder la compostura. En el trabajo, en uno de los trabajos que yo tenía, había un hombre que a todo el mundo le decía varón, 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 y cuando él llegó nuevo, todo el mundo decía, no, este hombre es cristiano. Eh, y en una de las reuniones que hizo la empresa, el hombre empezó trago y trago y trago y trago, y el hombre se volvió leña y todo el mundo, eso, el evangélico gozón. Y ahí empieza y te das cuenta de que no eras cristiano nada. Después empezamos a escuchar más el hombre. Se quejaba que este salario no me alcanza, que yo, que mi vida, que a mí me pasan unas cosas. No es cristiano. Porque un cristiano no anda quejándose, no es que no niegue lo que está pasando, pero se glorifica, le da gloria a Dios en los momentos de adversidad, y la palabra dice que los momentos de adversidad producen en nosotros esperanza, la esperanza fortalece nuestro carácter. Entonces, tú cuando escuchas a una persona, tú dices, este es cristiano. Y como dice Dios, muchas veces tú sin decir que eres cristiano, la gente te identifica. En ese mismo trabajo donde yo estaba, un día yo trabajaba en caja, y se me acerca una muchacha para cancelar, y yo, bueno, es tanto, y esto, aquello, y de repente la muchacha me dice, ¿tú eres cristiano? Y a mí me sorprendió mucho porque yo no andaba diciendo en mi trabajo, soy cristiano, o sea, uno trata de que su manera de vivir diga lo que uno es. Y entonces yo le digo, sí, ¿por qué? No, es que te estoy escuchando, y desde hace rato no has dicho una mala palabra, y tu comportamiento es muy diferente, y la persona no es cristiana, esa persona que me dijo eso, y por lo que yo supe, o sea, no era que estaba muy cercana, solamente que hay gente que te observa y tu comportamiento y tus expresiones hablan de que si eres o no eres cristiano. Entonces, ¿cómo identificar un falso cristiano? También escuchándolo en las conversaciones. Hay gente que dice que es cristiana y de repente, te sueltan esa palabrota y uno dice, ¿y qué pasó aquí? Chica, no le pares a eso. Entonces tú dices, no, porque yo no me imagino a Cristo hablándole así con tantas palabrotas a las personas. Entonces, uno tiene que escuchar a las personas. Y yo no sé qué se imaginaron cuando vean el título del podcast, pero ser cristiano va más allá de, bueno, ver una falda larga, de ver no sé, un pelo largo, o de ver una persona que, Axilas peludas. o ver una persona que es más cultura o más, no sé cómo decir la palabra, pero realmente no es eso, realmente no es apariencia, realmente no es lo físico, porque realmente es lo que está en el corazón. Sí, es lo que el Señor ya nos dio a nosotros por gracia, y nosotros lo vamos a dar porque ya lo conocemos y lo vivimos. ¿Sí entienden? Y cuando tú no lo has vivido, tú puedes tratar de aparentarlo. Puede ser una persona que, bueno, necesita comida o necesita algo, y por, como decía Liz,
por esa necesidad, vive esa apariencia. Pero realmente, si tú no has vivido un encuentro con Dios, si tú no entiendes que ser cristiano es dar gracias por lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, esa experiencia, esa relación con Dios, tú no vas a poder aparentar nada de eso. Eso es algo que se vive en día a día. Ser cristiano es dar ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros, reflejarlo a través de nuestros actos. Ahora, el tema es por qué identificar un falso cristiano. La palabra también dice que dentro del rebaño, bueno, no, eso es un dicho, muchas veces nosotros decimos también, hay lobos que se visten de oveja y uno tiene que estar muy pendiente. Hay personas que se visten, lobos que se visten de oveja para aprovecharse de las personas en la iglesia, y a veces somos tan ingenuos que eso ha pasado más de una vez, que dejas tu bolso porque crees que todos los que Yo están en la tengo un iglesia cuento de eso. creemos que todos son cristianos, dejamos el bolso y de repente ahí Eso estaba. todavía no ha Bailas. sanado mi corazón con ese cuento. Entonces por eso nosotros debemos tener, o sea, ok, está bien, pero yo no puedo comérmelas a la primera de que cuando alguien se identifica como cristiano, uno decir, no, es cristiano. O cuando se identifica como pastor, como líder, uno dice, no, sí. No, usted tiene que escucharlo y relacionarse para ver si en verdad es. Así A mí es. me da mucha risa. Voy a expresarme, dejar que fluya. Sácalo. Perdona. Me va a perdonar, señor. No, resulta que cuando estábamos en la Venezuela, ¿verdad? En la iglesia, en ¿La sede donde Venezuela estábamos antier antes, o en la avenida Venezuela, en la iglesia, yo me acuerdo que yo tenía un BlackBerry Slider, que era súper cool, a mí me encanta. Yo no me acuerdo cómo era la marca, pero era táctil, tenía el sensor, era Lo máximo en ese teclado, momento. era lo máximo, a mí me encantaba. Pero justo cuando yo tengo ese teléfono, sale en los Android, ¿no? Y empieza todo este tema de Instagram y, no, o sea, por más que sea un chamo, un adolescente, quieres lo más nuevo, ¿no? Pero a mí me encantaba porque era, también era súper cool, pues, mi Dame tu teléfono. pin, porfa. Era súper genial. Y entonces yo me gradué de bachillerato y como me gradué de cuarto mejor promedio de mi promoción, mi tía me regaló un teléfono Android, ¿verdad? Yo no quería dejar el BlackBerry, se los prometo. Me encantaba, me encantaba. Era una cosa así súper grandísima y todo, pero a mí me encantaba mi teléfono. Y entonces, bueno, como podía tener Instagram, lo cambié. Y el mío se lo di a mi hermano. No le duró ni 3 meses, porque resulta que lo dejó cargando en la iglesia. Claro, él también confiado, ¿verdad? Lo dejó cargando en la iglesia y llegó un señor y él lo atendió y le dijo, no, que yo tengo una cita con el pastor Jaime, que déjeme pasar, que no sé qué. Y el chamito, pues, estamos hablando que Daniel tendría, no sé, como 14 años, puede ser. Muy chamito, no, 14 años no puede ser. Como 15 años, ponte, o 16, por ahí. Lo tienes que ponerlo más bajito para que, concha, uno diga, no, si es verdad, estaba muy niño, Pues sí, lo Estaba justificamos. muy chamito. Y entonces, bueno, él dejó entrar al señor y Daniel había dejado cargando el teléfono en ese sector donde dejó entrar al señor. Y bueno, él se fue a hacer sus cuestiones. Cuando regresó, el teléfono ya no estaba. Y cuando revisamos las cámaras de la iglesia, el señor vio el teléfono y de una vez agarró y se fue. Todavía me duele, se los prometo que sí. Tiene una citera con el teléfono, el señor. Y a veces creemos, ¿verdad? Que o confiamos de una vez a alguien que diga ser cristiano. Y hay que tener Malicia. sí, o una, ¿cómo se llama? Discernimiento. Gracias. Estamos conectados. De saber que realmente si realmente una persona es cristiano. Y no significa tampoco que sea demasiado perfecto o que no tenga errores o que nunca se equivoque. Más bien, todo lo contrario. Ayer estaba leyendo en Primera de Corintios algo que me llamó muchísimo la atención. Pablo tiene un montón de cartas donde habla de errores y pecados dentro de la iglesia. Y se podrán asombrar, ¿verdad? Muchos, ay, en la iglesia hay pecado. Pues sí, les cuento que los cristianos pecamos y cometemos errores, ¿cierto? Y me llama muchísimo la atención porque Pablo decía que con ciertas personas con cierto tipo de pecados, lujuria, temas con dinero, etcétera, ahí mencionado varios,
¿verdad? Decía que nos alejáramos completamente de eso. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo así que alejarnos? O sea, completamente de ese tipo de personas que tengan esos errores. Y yo decía, pero es que yo soy pecadora. O sea, ¿cómo yo me alejo a alguien que haya cometido un pecado, no? Y el Señor me decía, no se trata de eso, sino de lo que hay en el corazón. Y yo, Señor, ¿cómo así? Y me recordé de las palabras del pastor Jaime, que siempre han sido muy sabias y me han ayudado mucho en mi vida. Y él siempre nos decía que cuando nosotros pecamos y nos duele, entonces es una buena señal para saber si somos verdaderos cristianos o no. Es decir, amigo, si hoy tú estás equivocado, ¿verdad? O te cometiste un pecado y te duele en el corazón, te puedo decir que vas por buen camino. O sea, no significa que porque cometiste un error o pecaste delante de Dios, significa que no seas cristiano, para nada. Solo que es lo que produce en el corazón. Si no te duele nadita, te prometo que puedes ser un falso cristiano tranquilazo. Y no hay problema con eso. Hay salvación también para ti, pero es bueno que lo identifiques y lo reconozcas. Porque a veces hasta nosotros mismos somos engañados, ¿sabes? Yo me acuerdo que yo de niña, yo iba para la iglesia siempre, pero no había nada de Dios en mi corazón, para nada. Y era la perfecta cristiana evangélica, todos los domingos yendo a la iglesia. Solo fachada. Solo fachada, se los prometo que sí. Me sabía todas las historias bíblicas de las escuelas dominicales, se los prometo que sí. Y en el colegio, yo, cuando la religión era mi materia favorita, porque eso era En 20 seguro. En teoría 20 sobre 20. 20 seguro. Y a veces hasta las monjitas, porque estoy en un colegio católico, a veces hasta las monjitas me hacían pararme y echar el cuento de el personaje bíblico, pero no había nada de Dios en mí, se los prometo. Y eso es bueno en cierto sentido porque todavía hay salvación para mí, hay esperanza para mi vida. Un día me encontré con el Señor y cambié mi forma de vivir. Y ya no soy cristiano porque mis papás eran cristianos, sino cristiano por convicción, ¿no? Hay gente que me pregunta mucho eso y digo, bueno, desde los 12 años soy cristiana de convicción. Pero es eso, ¿no? No significa que seamos perfectos, sí nos podemos equivocar, solo que hay algo que se produce en nuestro corazón debido a que hemos creído en el Señor, que reconocemos que somos pecadores, que creemos que Jesús vino a morir en la cruz por nosotros y a darnos salvación. Y eso genera frutos del Espíritu Santo que nos afirman de que verdaderamente somos cristianos. Y me extendí demasiado, perdón. ¿Sabes qué? No, pero sabes que el tema es dentro de la iglesia porque yo me aparto de ciertos grupos, o sea, lo que decía Pablo. Y es que aunque todos somos pecadores y todos fallamos, el tema es que lo que está en el corazón de esa persona tú lo puedes identificar. O sea, porque si esa persona falla, pero no tiene intenciones de cambiar, entonces esa persona lo que va a hacer es contaminarte a ti. Entonces la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nos pasó en una oportunidad en una persona que decía que era cristiana y súper espiritual, conocía la palabra igualmente, conocía de todo, conocía lo que era ser, en teoría conocía lo que era un cristiano. Y bueno, un día estamos en un campamento, el hombre dice, mira, muchachos, vamos a pararnos mañana a las 5 de la mañana. Y quizás mis amigos que ven esto, que fueron víctimas, se recordarán, porque siempre recordamos eso. O sea, la persona decía, no, a las 5 de la mañana, muchachos, y se paró él temprano, y a todos nos despertó, porque muchos íbamos a seguir de largo, muchachos, bueno, dale. Oramos, una presencia bonita, la persona se metía en teatro y era bueno. Entonces resulta que una de las cosas que a mí una oportunidad me causó alerta es que nosotros estábamos trabajando con comida rápida y el muchacho dice, mira, yo trabajé, si necesitan ayuda, le dimos trabajo. Cuando digo, bueno, prepara el perro, no sabía cómo ni siquiera agarrar el tetero. Yo decía, pero esta persona, bueno, siguió así. Resulta que pasó el tiempo y después, me falta tal cosa en la casa, pero ¿quién entró? Pero la persona extraña que entró fue fulanito. No, pero es que no puede ser, si esa persona mira cómo habla y todo esto. Después un primo, mírame, chamo, me falta tal cosa. ¿Y quién entró? Y cuando vimos, bueno, la persona, resulta que tenía un historial, era drogadicto, y el problema no es que era drogadicto, sino que él tapaba eso con la fachada de ser cristiano para estafar a los cristianos, y ya había pasado por muchas iglesias
estafando a los cristianos. Ujú. Entonces, no es el tema de que, bueno, si es drogadicto yo lo rechazo. No, porque aquel drogadicto que reconoce que tiene problemas y se humilla delante de Dios, tiene las puertas abiertas de nuestro corazón. Así es. Pero aquel que dice que es drogadicto, que lo oculta y dice que es cristiano para aprovecharse de otros, de eso es que nosotros debemos identificarlo. Y yo creo que hoy se ha dicho algo muy bonito aquí. No es que nosotros los cristianos no pequemos. Claro que sí, nosotros somos tan igual como cualquier persona. Porque muchas personas tienen el concepto de que, bueno, pero eres cristiano, hiciste esto, pero ¿por qué hiciste esto si eres cristiano? No, nosotros luchamos día a día con la carne, con cualquier cosa como todas las personas, pero nosotros tratamos de llevar todas esas cosas al Señor. Y créanme que nosotros, bueno, lo digo personalmente, cada vez que yo hago algo que al Señor no le gusta, yo siento como el Espíritu Santo me cachetea. Eso es inmediato. Yo de una vez yo digo, esto no debe hacerlo, esto no debe decirlo. Es algo así, o sea, eso es de una vez. Y eso es porque tratamos de tener relación a diario con el Señor. Entonces, también es importante, no es que a partir de ahora que estamos conversando este tema de cómo detectar un falso cristiano, vamos a estar, pero aquel hizo esto, ese no es cristiano de verdad, o este hizo esto. No, no, todo lo contrario. Es acercarnos más al Señor nosotros mismos. Si cada uno de nosotros buscamos cada día más del Señor, pues tratar de ser nosotros verdaderos cristianos para nosotros mostrarle a las personas y que las personas también puedan ver lo que es realmente una relación con Dios, lo que es realmente ser un verdadero cristiano, lo que es una relación con el Espíritu Santo, lo que decían los muchachos, aprender a discernir cada una de las cosas. Eso es muy bonito cuando ya tú disiernes a las personas, a las cosas, cuando tú eres más intencional en este tema. Y para ir cerrando, este podcast no hemos conversado esto con la intención de criticarnos a nosotros mismos los cristianos, más bien para nada, sino, somos mucho más que una forma de hablar, de una forma de vestirnos. Quizás hay gente que identifica a alguien que es cristiano, cuántas veces va a la iglesia, súper alejado de eso, ¿verdad? Creo que lo hemos dejado súper claro. Pero esa es la intención. Nosotros somos mucho más allá que solo apariencia, que solo lenguaje, que solo forma de vestir, ¿verdad? Sino que realmente, como dice Yoseini, buscamos tener una relación íntima con el Señor, que realmente hay un cambio en el corazón, ¿verdad? Que esa es la cuestión principal. Entonces, no se trata de criticar, sino que más bien identificar cómo debemos ser un verdadero cristiano. ¿Cómo ser un verdadero cristiano? Bueno, obviamente relacionándonos a través de la palabra y dejar que la palabra transforme nuestro carácter. Una de las cosas que yo, si a mí me preguntan cómo identificas un falso cristiano, o sí, cómo identificas un falso cristiano es relacionándome, siempre lo voy a decir, o acercándome, como Jesús. Jesús se le acercó a la higuera se veía muy linda desde afuera, pero se le acercó y cuando la vio, es para aquí no hay fruto. Entonces la maldijo. Y muchos de nosotros, o muchas de las personas podrían ser así. Bueno, muy bonito todo, pero cuando te le acercas, cuando lo escuchas, cuando vives con esa persona o convives, te das cuenta que no es cristiano. A veces nosotros mismos nos engañamos. No, sí, soy cristiano, pero cuando viene la prueba de fuego, podemos arrugar. O conocemos personas que también eran así, no, mira, mi Dios es todo. Mi Dios es todo hasta que el bolsillo empezó a faltar el dinero y se alejaron del propósito de Dios, huyeron del propósito de Dios. Entonces, ojo con eso, pendiente con eso, porque hay personas que sencillamente se acercan a Dios también por beneficio. Pablo dice, hay gente que predica la palabra por envidia, otros por vanagloria. En fin, Pablo dice, bueno, igual la palabra se está predicando, pero uno tiene que guardarse de esas personas. Como el ejemplo de Pedro y con esto de Simón, con esto termino. Simón el mago, que se convierte a Cristo porque en la región donde él estaba ya la fama ya se le estaba yendo. Ya la fama
los ojos estaban puestos en los discípulos. Entonces el hombre dijo, nada, mire, yo también quiero ser cristiano, listo, acepta a Cristo en tu corazón, ya lo acepté. Cuando vio que la impartición del Espíritu Santo, pagó, mire, aquí está, porque yo quiero ese Espíritu Santo. Entonces, es identificar en la iglesia o donde estemos si hay un cristiano verdadero o no. ¿Cómo lo identificamos? Viviendo, acercándonos a ellos, relacionándonos. Y yo creo que debemos aprender a ser celosos y a cuidar las cosas del Señor también. No podemos tampoco estar por ahí diciéndole hermano o varón a todas las personas. Yo creo que esos son más como cliché. Este, Porque yo conozco personas que andan, o sea, van a saludar a una persona que tiene como 10 años que no va a la iglesia, y entonces lo saludan, hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y tenemos que entender que hay otras personas alrededor y que de pronto esa persona que tiene como 10 años que no va a la iglesia, se comporta de otra manera, toma, entonces las demás personas están mirando, ajá, pero esta persona le dice hermano y realmente su vida no está mostrando esa Fruto. relación o esos frutos con el Señor. Entonces es importante aprender a cuidar también las cosas del Señor. Epa, ¿sabes qué le iba a decir rapidito? No sé si podemos dejar en el link debajo del video el programa donde donde colocan a toda esta gente y dice, bueno, identifica sí. al falso cristiano. Sí, sí, Buenísimo, yo creo que eso les va a ayudar también Para mucho. que lo Gente vean. que tiene que identificar dentro de ese grupo al que no es cristiano y cómo se le hace difícil a ellos identificar al que no es cristiano, para que ustedes vean también lo fácil que es para muchos camuflajearse dentro del cristianismo, Ujú. hacerse pasar por ministro, y terminan siendo unos lobos. Les vamos a dar el link. El de lo de David. Ajá. Ajá. Ajá, ok, chévere. Se los vamos a poner. Yo quería decir algo ya para cerrar, y es que si te sientes aludido quizás o te identificas, bueno, yo creo que yo soy ese falso cristiano porque lo que han hablado realmente es ese ha sido mi comportamiento en la iglesia. Hay esperanza para ti también. Mientras que sigas con vida, ahí tienes oportunidad para cambiar, tienes oportunidad para arrepentirte, tienes oportunidad para acercarte a Dios y empezar a vivir una vida real con el Señor. Así es, chico. Como lo dice Lee, si sientes que el Señor te habló, muchas veces el Señor nos muestra el estado de nuestro corazón para que podamos recapacitar y volvernos a Él. Así que gracias por estar con nosotros. Espérenos en el próximo capítulo y pues de mi parte les saludo a la distancia, se les quiere muchísimo. Lo importante es que podamos aprender a tener una relación con el Señor, que podamos hacer uno con Dios. Y que podamos mostrarle a las personas realmente lo que es ese amor, lo que es ese sacrificio de amor que hizo el Señor por nosotros hace tanto tiempo en la cruz, esa gracia que recibimos de parte de Él, que era algo que no merecíamos. Yo creo que realmente eso es lo importante, no una apariencia, no tratar de demostrar que soy algo, sino eso. Les saludamos con mucho amor y esperamos verlos en el próximo podcast.